Seguimos con las novedades en torno al Brexit, que siguen en punto muerto, ya que la Cámara de los Comunes han vuelto a rechazar las 4 opciones presentadas. Los parlamentarios británicos rechazaron en una votación de 273 contra 276 la propuesta para negociar una unión aduanera permanente con la Unión Europea. Los parlamentarios también desestimaron en una votación de 261 a 282 la propuesta 2.0 del mercado común, que proponía la entrada del país en la Asociación Europea de Libre Comercio y en el Área Económica Europea. También fue rechazada por 280 a 292 votos la propuesta de realizar una votación pública de confirmación sobre el Brexit. Por último, el Parlamento británico también desestimó en una votación de 191 contra 292 la idea de dar a los legisladores facultad para detener un Brexit sin acuerdo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, criticó el proceso del Brexit el pasado lunes, afirmando que la Esfinge le parece un libro abierto en comparación con la estrategia británica. La única manera de evitar un Brexit sin acuerdo es y será a través de una mayoría a favor. Debemos continuar haciendo un debate público sobre este punto. Ya que no se ha dado una mayoría a favor del mutuo acuerdo antes del 29 de marzo, se extenderá el plazo hasta el 12 de abril. La margarita del Brexit no tiene quien la deshoje. 5 días después del día inicialmente previsto para que el Reino Unido abandonase la Unión Europea, la primera ministra británica Theresa May se resiste a una salida sin acuerdo y propone al club comunitario una nueva prórroga. So we will need a further extension of Article 50, one that is as short as possible and which ends when we pass a deal. And we need to be clear what such an extension is for, to ensure we leave in a timely and orderly way. La Premier británica busca así un nuevo balón de oxígeno después de que la Unión Europea hubiese advertido de que si la Cámara de los Comunes volvía a rechazar el acuerdo de salida negociado entre Bruselas y Londres durante 2 años, el Reino Unido debería salir el 12 de abril sin acuerdo. Sin embargo, tras una nueva serie de fracasos en el Parlamento británico, May no se resigna y propuso al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, sentarse juntos para pergeñar un plan que pueda acabar con el bloqueo en la Cámara de los Comunes. El guante lanzado por May fue bien recibido por Corbyn, que se mostró abierto a negociar un nuevo acuerdo para el Brexit, aunque se reservará la opción de volver a plantear una moción de censura contra el gobierno. Sé que hay algunos que están tan hartos de las demoras y de los interminables debates que les gustaría salir sin un acuerdo la semana que viene. Siempre he sido clara en que podíamos lograr un no acuerdo exitoso en el largo plazo, pero irse con un trato es la mejor solución. Por lo tanto, necesitaremos una nueva ampliación del artículo 50, que sea lo más breve posible y que concluya cuando aprobemos un acuerdo. Y debemos dejar claro para qué es esta extensión, para asegurarnos irnos en plazo y de una forma ordenada. La primera ministra británica Theresa May anunció el martes que requiere una nueva prórroga para el Brexit y propuso al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, sentarse a buscar una solución para evitar salir de la Unión Europea sin un acuerdo. A pesar de los mejores esfuerzos de los parlamentarios, el proceso que la Cámara de los Comunes ha tratado de liderar no ha dado una respuesta, así que hoy estoy tomando medidas para romper el atasco. Ofrezco sentarme con el líder de la oposición y tratar de acordar un plan al que ambos nos apegaremos para asegurarnos de dejar la Unión Europea y de hacerlo con un acuerdo. Corbyn, que quiere evitar una salida abrupta de la Unión Europea, aceptó reunirse con la primera ministra. May precisó que el plan tendría que ajustarse al tratado de retirada que los líderes europeos no están dispuestos a reabrir, por lo que el margen de negociación se centraría en la futura relación que Londres quiere construir con la Unión Europea. El tratado negociado por la primera ministra con Bruselas ya fue rechazado 3 veces por el Parlamento. Los diputados tampoco han logrado ponerse de acuerdo sobre otras opciones. Mientras, los británicos siguen sin saber qué depara el futuro inmediato, casi 3 años después del referéndum de 2016, en que decidieron salir de la Unión Europea, y cuando Reino Unido ya superó la fecha fijada inicialmente para el Brexit. Una separación sin acuerdo traería consecuencias económicas catastróficas. No deal was never
Sin acuerdo nunca fue nuestra intención o escenario deseado. Salir sin acuerdo nunca fue mi escenario deseado o esperado, pero los 27 de la Unión están preparados. Se vuelve más probable día tras día. Los 27 socios europeos accedieron hace 2 semanas a dar más tiempo para evitar un Brexit sin acuerdo, pero dejaron claro que querían una solución antes del 12 de abril. Los mandatarios europeos se reunirán el 10 de abril en Bruselas y May debería pedirles previamente el nuevo aplazamiento. Quiere más tiempo y pide unidad y trabajo en común. Theresa May aboga por pedir a Bruselas que prolongue, sin que se demore demasiado, el plazo establecido para que se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El bloque comunitario había fijado el próximo viernes 12 de abril como día en el que se aplicaría el Brexit si antes las partes implicadas no alcanzaban un pacto. Necesitaremos una nueva extensión del artículo 50, una que sea lo más breve posible y que termine cuando aprobemos un acuerdo. Y tenemos que tener claro para qué es esa extensión, para asegurarnos de que nos vayamos de forma oportuna y ordenada. La primera ministra del Reino Unido aspira a respetar la decisión de los ciudadanos que votaron a favor del Brexit, al tiempo que invita a la oposición a trabajar codo con codo para tratar de dar con la solución al problema que plantea su acuerdo. Este martes he tomado medidas para tratar de desbloquear la situación y salir del atolladero. Me ofrezco a sentarme con el líder de la oposición y a tratar de acordar un plan que ambos cumpliremos, para asegurarnos de que el Reino Unido abandona la Unión Europea y que lo hace con un acuerdo. Entre tanto, Donald Tusk insta a ser pacientes tras las palabras de la mandataria británica. En un tuit, el presidente del Consejo Europeo señala: incluso si después de hoy, en referencia a este martes, no sabemos cuál será el resultado final, seamos pacientes. En caso de que al final se llegara a un acuerdo con Bruselas, la UE estableció el próximo miércoles 22 de mayo como fecha definitiva para que se aplique el Brexit. En Londres este martes vuelve a ser el día de la marmota, después del no del Parlamento británico a todas las alternativas al plan de Brexit de Theresa May. Esta mañana los ministros británicos llegaron al 10 de Downing Street para asistir a una reunión de crisis ante la situación de bloqueo del Brexit. Se espera que sea maratoniana. En las 3 primeras horas no habrá funcionarios, solo miembros del Ejecutivo, lo que según los medios británicos podría suponer que la primera ministra va a abordar la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas o poner fecha a su dimisión. Tenemos que reconocer que el acuerdo de la primera ministra es el mejor que hay sobre la mesa, dice la ministra de Relaciones con el Parlamento. El problema es que las opciones rechazadas anoche no son suficientemente buenas para el Reino Unido. La Unión Europea ha sido muy clara. No habrá acuerdo a menos que aceptemos el plan de retirada que el Parlamento volvió a rechazar el pasado viernes. Así que definitivamente necesitamos enfocarnos en lo que queremos y en lo que no queremos. Por el momento, lo único claro es que el Parlamento británico sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Ya ha dicho no en 3 ocasiones al plan de May y ayer dijo no también a todas las alternativas puestas sobre la mesa. Ninguno de los planes B planteados alcanzó la mayoría, ni la posibilidad de una unión aduanera o de un mercado común 2.0, ni la opción de convocar un referéndum sobre el acuerdo de salida, ni la apuesta más arriesgada, la de un Brexit sin acuerdo. Esta es la segunda vez que la Cámara ha considerado numerosas opciones para salir adelante. Una vez más, no se ha llegado a una mayoría clara en ninguna de las alternativas. El rechazo el viernes de la Cámara al acuerdo de retirada significa que, sin una posición legal predeterminada, el Reino Unido abandonará la Unión Europea en solo 11 días. La opción de un Brexit sin acuerdo empieza a verse en Bruselas como la más probable, salvo que el Reino Unido pida antes de la fecha límite, el 12 de abril, una nueva prórroga y que los 27 acepten concedérsela. En busca de salidas ante la encerrona del Brexit, Theresa May trata de desbloquear la situación en el Parlamento sobre las alternativas al acuerdo negociado con Bruselas.
Una reunión maratoniana para solucionar el embrollo, y entre las opciones está el dejar la Unión Europea por las bravas o convocar elecciones. Se espera que May someta su plan a una cuarta votación esta semana. Creo que debemos reconocer que el acuerdo de la primera ministra es el mejor que hay sobre la mesa, asegura Andrea Lidsom, líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. El problema con las opciones que fueron rechazadas anoche es que ninguna es buena para el Reino Unido, ni cumplen las expectativas del referéndum, ni satisfacen a quienes querían permanecer en la UE, pero es el mejor compromiso. Ante el actual punto muerto, si May no logra que el Parlamento ratifique su acuerdo, tendría la opción de pedir a la Unión Europea una prórroga más extensa, o bien adentrarse aún más en el laberinto al optar por una salida sin acuerdo, o bien renunciar y convocar elecciones. Esto no tiene sentido, dice este londinense. Parece una encerrona entre los parlamentarios que no consiguen decidir y la primera ministra que no logra obtener la mayoría. De todos modos tendremos problemas y espero que al final logremos una solución. Dejemos que el país trate de estabilizarse y elabore un plan de salida, aunque creo que esto no le está haciendo ningún bien a nadie. El acuerdo, que se ha votado 3 veces, es vinculante y hace referencia a un periodo de transición hasta finales de 2020. Establece los derechos de los ciudadanos británicos y comunitarios y la factura que el país deberá pagar, unos 45.000 millones de euros. Bueno, pareciera que para la Unión Europea no hay alternativas para un nuevo plan. Ampliamos con Alberto Fernández en Bruselas. Alberto, una nueva advertencia de Bruselas, el acuerdo que hay es el único. Sin embargo, pareciera que el tono de Barnier es distinto ahora, ¿no? Sí, doble mensaje por parte del negociador europeo, de Michel Barnier. Por una parte, sigue esa mano tendida ante cualquier escenario que pueda pasar y ante un voto positivo del Parlamento británico. De hecho, se reclamaba a los británicos que no solamente voten que no a las propuestas, que también voten que sí. Pero por otra parte, también esa idea de que un Brexit sin acuerdo es ese escenario cada vez más verosímil y para el cual la Unión Europea está preparada. Lo cierto es que la fecha del 29 de marzo, cuando acababan esos 2 años para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, ya ha pasado y todavía está todo abierto. Hay 4 escenarios encima de la mesa. Por una parte, ese que parece cada vez más cercano, ese del Brexit sin acuerdo el próximo 12 de abril, pero todavía no se descarta un Brexit duro ya acordado en ese acuerdo que ha sido ya rechazado 3 veces por parte del Parlamento británico. A partir de ahí, otros 2 escenarios para los cuales sería obligatoria una prórroga, un Brexit, digamos, más blando, más suave, con el Reino Unido que permanecería en la Unión Aduanera, y un último escenario que nunca ha sido muy realista, pero tampoco descartado, que sería el de echarse para atrás, revocar el artículo 50 y que finalmente el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea. Tú lo has dicho, 29 de marzo ya pasó, la fecha límite actual es del 12 de abril y se fijó para que el Reino Unido no participe en las elecciones del Parlamento Europeo a finales de mayo. ¿Se quedará Bruselas con este plazo o hay flexibilidad? El 12 de abril no es una fecha escogida al azar, hay razones políticas y legales para fijar esta fecha como la última posible para que el Reino Unido decida lo que quiere hacer, ya que 6 semanas después tienen lugar las elecciones europeas en las cuales el Reino Unido tendría que concurrir, tal y como ha recordado Michel Barnier esta misma mañana, en caso de querer una prórroga. Si vamos más allá del 12 de abril, significará que no solamente han pedido una prórroga a los británicos, sino que también la han motivado y que por lo tanto los líderes europeos la han acordado. Recordemos que hay una cumbre extraordinaria en este sentido el próximo 10 de abril, donde estarán todas las opciones encima de la mesa. Pero si se prorroga realmente este plazo, iremos de nuevo a un nuevo ciclo de negociaciones, de nuevo que podrán ser bastante largas y con un futuro incierto. Por eso lo que la Unión Europea reclama ahora mismo al Reino Unido es no solamente un voto positivo por parte de la Cámara para salir de este impasse, sino también un voto claro y conciso para saber hacia qué dirección quiere ir el Reino Unido en el futuro. Pero por supuesto, muchísimas gracias. Desde Bruselas hablábamos con Alberto Fernández. Tras el rechazo por parte del Parlamento británico de 4 alternativas para un Brexit con acuerdo, las reacciones de la Unión Europea no se han hecho esperar. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó el espíritu de unidad en el bloque comunitario durante el proceso de salida del Reino Unido. Estoy contento de que los 27 Estados miembros se muestren unidos y deseo que sigan así hasta el final.
Como ya dije el otro día, si comparamos el Parlamento británico con una esfinge egipcia, la esfinge me parece un libro abierto en comparación con el Parlamento. Por su parte, Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, advierte a Londres de que la opción de una salida sin acuerdo está cobrando cada vez más fuerza. O aprobáis este acuerdo para salir de una manera ordenada, y este es el único posible ya que lo hemos hecho con una base objetiva y jurídica, o bien no tenéis ni queréis ningún acuerdo y decidís salir sin pacto. En ese caso el Reino Unido será el único responsable. Barnier también recordó el peligro de los políticos más euroescépticos como Nigel Farage. Esa gente quiere destruir la Unión Europea desde dentro y otros lo quieren hacer desde fuera. Por eso pienso que tenemos que cuidar de la UE, aunque también tenemos que reformarla. En caso de que no se apruebe ningún acuerdo en los próximos días, se consumará un Brexit duro el 12 de abril. Otro escenario posible sería una prórroga larga para la que Bruselas exige, sin embargo, garantías sólidas, como podría ser la celebración de un nuevo referéndum. Última oportunidad para el Reino Unido. Nos vamos a Londres. Ana María Roura tiene más detalles para nosotros. Ana María, ¿qué buscan a esta hora allá en Londres? ¿Qué puede salir de esta reunión de urgencia? Final abierto y mucho movimiento en esta agitada mañana en Downing Street. Están reunidos aquí los miembros del gabinete de Theresa May para decidir cómo van a seguir adelante con el Brexit. Como dividido está el Parlamento Europeo, como dividido está el pueblo británico, también está dividido este gabinete. Hay quienes opinan que se debe buscar una extensión para evitar un no acuerdo. Hay quienes opinan que el Reino Unido se debe ir de la Unión Europea sin un acuerdo el próximo 12 de abril, que es la fecha límite. Veremos qué es lo que sigue sucediendo durante esta mañana agitada aquí en Londres. Así es, una mañana agitada donde se dice mucho, pero ¿cuáles son realmente las opciones de la primera ministra británica Theresa May en este momento? Bueno, primeramente evaluemos el escenario por default, que es el hecho de que el 12 de abril, efectivamente, si el gobierno de Reino Unido no hace absolutamente nada, la posición por default es irse con un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo. Esto implica que no habrá un periodo de transición, implica qué pasará con ese acuerdo en términos monetarios de cuánto debe pagar el Reino Unido a la Unión Europea por este divorcio, que el precio está fijado en 39 billones de libras. ¿Qué pasará con los derechos de ciudadanos europeos, 3 millones que viven aquí en Reino Unido y con el millón de británicos que viven en la Unión Europea? Todo eso está en el acuerdo que están rechazando los miembros del Parlamento. Y además, algo muy preocupante, la frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte parecería inevitable, pues se va a convertir en la frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido. Todo eso está en juego ahora mismo. Para revertirlo, el Reino Unido deberá o buscar una extensión larga, tal vez lo haga a través de unas elecciones generales, dado el caos que hay aquí. Así es, muchísimas gracias, Ana María Roura en Londres. Tras el rechazo del Parlamento británico de 4 iniciativas alternativas para un Brexit acordado, Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, advierte de que la opción de una salida sin acuerdo es cada vez más probable. En la situación en la que nos encontramos hoy, la opción del no deal es muy factible. Es mi responsabilidad decir la verdad. Debemos prepararnos, y estamos preparados desde hace meses. El Brexit ha monopolizado la agenda europea de los últimos meses. Hemos invertido mucho tiempo y mucha energía, y creo que esta energía deberíamos dedicarla a una agenda positiva. Barnier también recordó el peligro para el bloque comunitario de los políticos más euroescépticos como Nigel Farage. Esa gente quiere destruir la Unión Europea desde dentro. Y otros lo quieren hacer desde fuera. Por eso pienso que tenemos que cuidar de la Unión Europea, aunque también tenemos que reformarla.
Por su parte, el líder de los liberales europeos también recordó que el Reino Unido tiene una última oportunidad el miércoles para votar el acuerdo de retirada, ya que de no ser así se enfrentan al abismo. La Comisión Europea se reunirá el día 10 para evaluar la situación y concretar una salida el 12 de abril si la Cámara de los Comunes no consigue un acuerdo.